Bienvenida, bienvenido a esta exploración detallada. Hoy vamos a meternos en documentos clave del Diario Oficial de la Federación de México, con fecha 1 de octubre del 2025. Tenemos sobre la mesa una selección interesante, ¿eh? Desde cómo se maneja el agua o se defiende el comercio, hasta reglas para trabajadores digitales y decisiones de la Suprema Corte sobre algo tan personal como los apellidos. Nuestra misión aquí es sacar lo importante, lo más relevante de estos textos oficiales. Es como una forma de entender rápido qué se mueve hoy en las estructuras del gobierno y la ley en México, pero con la profundidad necesaria. Exacto. El diario oficial puede parecer, no sé, un documento muy árido, ¿verdad? Pero sus páginas contienen decisiones con un impacto muy real. Hoy vamos a ver ajustes que tocan desde industrias grandes hasta derechos muy individuales. Hablaremos de trámites del agua, de acero, tasas de interés, del trabajo en plataformas y hasta de cómo la ley define nuestro nombre. Vaya. Suena que hay bastante de qué hablar. Entonces, pues, vamos a entrarle. Empecemos por algo esencial, el agua. Veo novedades de la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua. Parece que hay un esfuerzo por simplificar trámites. ¿Es así? Correcto. Se publicó un acuerdo, sí, que busca agilizar varios procesos. Destaca uno clave, la modificación de título o permiso de agua. Técnicamente se identifica como CONAGUA 01010A. Lo interesante es cómo detallan los requisitos según para qué se usa el agua: agrícola, público urbano, servicios o industria. Y también según qué tipo de cambio se pide, ¿no? Si quieres más volumen, si es otro uso, si vas a mover la toma de agua, etc. Y supongo que esos requisitos varían bastante. ¿Nos puedes dar una idea general? O sea, ¿qué tan complejo sigue siendo esto? Varían significativamente, la verdad. Por ejemplo, si es para riego agrícola de más de 100 hectáreas, te piden la autorización de impacto ambiental de Semarnat. Ok. Y también tienes que comprobar la propiedad de la tierra. Ahora, si es para abastecer a una ciudad, para uso público urbano, necesitas presentar una proyección de crecimiento poblacional a 20 años. Vaya dato. Sí, y si quieres cambiar el uso, digamos, de agrícola a industrial, a veces te piden iniciar otros trámites al mismo tiempo, como el permiso de descarga de aguas residuales o el de obras hidráulicas, aparte de la evaluación de impacto ambiental si es que aplica. O sea, simplificación, pero con sus asegúnes, ¿no? Con condiciones. Mencionan también una ventanilla digital única de trámites del agua. ¿Esto implica que ya todo será en línea? Pues ese es el objetivo a largo plazo. Sí se habilitan varios trámites importantes para presentarse por esa vía digital. Está la modificación de títulos que comentábamos, también el aviso para que no te cancelen el derecho al agua si no usas todo el volumen que te dieron. Ah, importante eso. ¿Sí? Y la solicitud para extender la vigencia de tu título. Es, definitivamente, un paso hacia la modernización. Pero hay algún pero. Casi siempre lo hay con la tecnología gubernamental, ¿no? Transitorio, que suspende los plazos para estos 3 trámites específicos: modificación, aviso de no caducidad y prórroga. Esto es desde hoy hasta que el acuerdo entre en vigor formalmente, que será en 5 días hábiles. Ok, una pausa, digamos. Exacto. Y hay otro transitorio, el tercero, que indica algo revelador. Aunque la meta es eliminar trámites y no pedir papeles que ya tienen, CONAGUA podrá seguir pidiendo copias simples de los títulos o permisos hasta finales de 2030. Hasta 2030. Sí, mientras actualizan sus sistemas internos. Entiendo. Entonces es un avance hacia lo digital, pero reconociendo que la infraestructura, los procesos internos, pues toman su tiempo en adaptarse. Es un choque interesante entre la aspiración de modernizar y la realidad operativa, ¿no? Y veo que este acuerdo también actualiza uno anterior, de 2018. Precisamente. Deja sin efectos partes de un acuerdo de 2018 que también buscaba digitalizar trámites, específicamente en lo referente a estos mismos procesos de modificación y prórroga de títulos. Es una señal clara de que la gestión del agua está en constante ajuste normativo, intentando ser más eficiente, pues, aunque el camino sea gradual. Muy bien. Dejemos el agua y pasemos a otro flujo vital, el de la economía. Hay noticias sobre acero inoxidable y sobre las tasas de interés del Banco de México. Sí, empecemos con el acero. La Secretaría de Economía inicia un procedimiento, eso que llaman examen de vigencia. Se trata de revisar si deben mantenerse las cuotas compensatorias, que son, aranceles especiales, impuestas a las importaciones de ciertos productos de acero inoxidable, laminados en frío que vienen de China y Taiwán.
Ajá. Y esta revisión se hace porque un productor nacional, la empresa OTK, lo solicitó. Explícanos un poco más eso de examen de vigencia. ¿Suena a que algo está por caducar o cómo? Exactamente, esa es la idea. Las cuotas compensatorias se imponen generalmente por 5 años. Esto es para contrarrestar el dumping, o sea, la venta por debajo del costo de producción o del precio en el mercado de origen, que pues, daña a la industria local. Claro. Entonces, antes de que se cumplan esos 5 años, si una empresa nacional argumenta que quitar la cuota podría hacer que el daño regrese o continúe, la Secretaría de Economía está obligada a hacer este examen. Si concluye que el riesgo es real, la cuota se puede extender. Otros 5 años. Entendido. ¿Y qué tipo de acero es? ¿Afecta a muchas industrias? Mira, se trata de productos planos de acero inoxidable laminados en frío, específicamente láminas con anchura menor a 600 milímetros. Son insumos muy importantes para sectores como el automotriz, el de electrodomésticos, la construcción, fabricación de utensilios de cocina, tubería, bueno, entre otros. Se mencionan las fracciones arancelarias específicas de la TIGIE, la tarifa de importación y exportación. Ok. Y también se incluyen las que entran bajo la llamada regla octava. Regla octava. ¿Qué es eso? Suena técnico. Es un mecanismo, fíjate, que permite a ciertos sectores productivos, como el automotriz, electrónico, mueblero, entre otros, importar insumos con beneficios arancelarios, siempre y cuando se usen para producir bienes específicos. Así que la medida afecta tanto a las importaciones generales como las que usan estos programas de fomento industrial. Ah, ya veo. O sea, tiene un alcance amplio. Sí, el periodo que se analizará para ver si China y Taiwán siguen o podrían repetir prácticas desleales es de mediados de 2024 a mediados de 2025. Pero, para evaluar el posible daño a la industria mexicana, el análisis se remonta hasta julio de 2020. Es un proceso clave para la siderurgia nacional, sin duda. He entendido. Es la defensa comercial en acción, tal cual. ¿Y qué hay del Banco de México? Bueno, eso es una publicación diaria, pero fundamental. Banxico informa el tipo de cambio oficial para pagar obligaciones en moneda extranjera aquí en México. El famoso FIX. Ese mero. Y también publica las tasas de interés interbancarias de equilibrio, las famosas TIE. Para hoy, 1 de octubre de 2025, la TIE a 28 días está en 7.86%, más o menos. La de 91 días en 7.91% y la de 182 días en 7.99%, redondeando un poco. Son el termómetro del costo del dinero en el país y referencia para muchísimos contratos y créditos. Importantísimo. De acuerdo. De la macroeconomía a algo que toca directamente el bolsillo de muchas personas hoy en día, los trabajadores de plataformas digitales. Veo una publicación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la STPS. ¿Qué nos cuentas de eso? Así es una modificación a un acuerdo previo sobre cómo calcular el ingreso base de cotización para estos trabajadores ante el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que se ajusta son los llamados factores de exclusión. Factores de exclusión. Suena un poco, no sé, técnico. ¿Qué significa en la práctica para un repartidor o un conductor de plataforma? Básicamente son porcentajes que se restan del ingreso bruto del trabajador. Esto para determinar sobre qué cantidad va a pagar sus cuotas al Seguro Social. Ah, ok. La idea detrás de estos factores es reconocer que una parte de sus ingresos se va en gastos necesarios para trabajar, ¿no? Gasolina, mantenimiento del vehículo, datos del celular, etc. Al ajustar estos factores, la STPS dice que busca beneficiar a los trabajadores y hacer más atractivo su incorporación formal al IMSS. ¿Y cuáles son los nuevos porcentajes? ¿Representan un cambio significativo para ellos? Sí, parece ser un ajuste a favor del trabajador, ¿eh? A partir de hoy y hasta el 1 de enero de 2026, los factores son 55% para la categoría A, 40% para la B y 12% para la C. ¿Y esas categorías de qué dependen? Dependen del tipo de actividad que realicen, si es transporte de pasajeros, entrega de alimentos, etc. Lo notable aquí es que el plan original tenía unos porcentajes iniciales menos favorables para los primeros meses. Pero esta modificación aplica directamente estos factores, que son más bajos, y además extiende su vigencia. En teoría, esto significa que la base sobre la que cotizan será menor, aliviando un poco la carga económica. Interesante cómo se intenta adaptar la seguridad social a estas nuevas formas de trabajo, ¿no? Que son ya una realidad.
Y siguiendo con derechos individuales, pero ahora en el ámbito civil, hay una decisión importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la SCJN. Muy importante y con implicaciones culturales profundas, diría yo. El Pleno de la Corte invalidó partes del artículo 40 de la Ley del Registro Civil de Yucatán. Específicamente, quitó las frases que decían que el nombre de una persona se formaba única y exclusivamente por el nombre propio y los primeros apellidos de los padres. Ah, sí. Y también eliminó la prohibición expresa de crear apellidos compuestos o que se inscriban más de 2 apellidos simples. Vaya, eso es un cambio fuerte. ¿Y cuál fue el argumento de la Corte para tumbar esas restricciones? ¿Por qué Yucatán no podía poner esas reglas? Pues la Corte consideró que esas limitaciones violaban derechos fundamentales, el derecho a la vida privada y familiar y el derecho a elegir libremente el nombre, incluyendo cómo se forman y ordenan los apellidos de los hijos, ¿sabes? Sin que el Estado se meta de forma arbitraria. Claro, tiene sentido. Argumentó que prohibir apellidos compuestos o más de 2 simples no era una medida ni necesaria ni proporcional para el fin que buscaba la ley, que supuestamente era dar certeza a las relaciones familiares. Es un mensaje claro, el Estado tiene límites a la hora de regular algo tan íntimo como el nombre familiar. Entonces, esto abre la puerta en Yucatán para que las familias decidan usar apellidos compuestos o quizás conservar los 4 apellidos de los abuelos, por ejemplo. ¿Algo así? Exactamente. Elimina esa barrera legal específica que lo prohibía. Da más libertad a los padres o adoptantes para decidir la estructura del apellido. Hay que decir que la ley yucateca ya permitía elegir el orden de los apellidos, cuál va primero, si el del padre o el de la madre. Sí, eso ya se podía. E incluso tenía una regla si no se ponían de acuerdo, el orden alfabético. Pero esta sentencia va más allá, quita un límite a la composición misma de los apellidos. Por cierto, se menciona un voto concurrente, de una ministra. ¿Qué significa eso de voto concurrente? Siempre lo veo en las sentencias. Significa que esa ministra estuvo de acuerdo con la decisión final, o sea, con invalidar la norma, pero llegó a esa conclusión por razones legales o argumentos distintos a los de la mayoría de sus colegas en el Pleno. Apoyó el resultado, pero digamos que con su propio razonamiento jurídico. Ah, ya entendí. Queda claro el impacto de esta decisión, sin duda. Para ir cerrando, el Diario Oficial de hoy también trae otros avisos que pintan un cuadro del día a día administrativo y judicial. Sí, es como asomarse a la maquinaria interna del gobierno, a la operación diaria. Por ejemplo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó un padrón de sujetos obligados en protección de datos personales. Básicamente es una lista oficial de todas las dependencias federales que deben cumplir con la Ley de Protección de Datos. Ok, para tenerlas identificadas. Exacto, y sobre las cuales esta Secretaría tiene facultades de supervisión. Busca dar claridad y reforzar la vigilancia en ese tema tan sensible hoy en día. También hay varios convenios de coordinación que muestran cómo colaboran distintos niveles de gobierno. Uno es entre SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Es para mejorar infraestructura de un colector de agua como parte del Programa de Mejoramiento Urbano, el PMU. Y otro similar es entre SEDATU y el Estado de Sinaloa, para ampliar un bachillerato, el CETIS 107, con recursos de otro fondo, el FAM potenciado. ¿Qué podemos aprender de estos convenios? Digo, más allá de la obra específica, ¿qué nos dicen? Revelan la mecánica de los programas federales, fíjate. Mencionan cómo se alinean con metas internacionales, como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este caso, el ODS 11 sobre ciudades sostenibles. Detallan las responsabilidades de cada parte, quién ejecuta la obra, quién supervisa, cómo se rinden cuentas. La letra pequeña, digamos. Exacto. ¿Qué pasa si hay problemas? ¿Dónde se resuelven disputas? Generalmente tribunales federales en CDMX. Y enfatizan compromisos de integridad y combate a la corrupción. Son la letra pequeña de cómo se gasta el dinero público en proyectos locales. Y hay otro convenio interesante, entre IMSS Bienestar, la rama del IMSS que atiende a población sin seguridad social, y el gobierno de Sonora. Es para operar un programa que lleva servicios de salud de primer nivel a comunidades remotas o marginadas, usando unidades médicas móviles. Ah, qué bien. Sí, detalla la transferencia de recursos federales, más de 3 millones de pesos, el personal, los seguros de las unidades, el mantenimiento, e incluye anexos con metas específicas, por ejemplo, porcentaje de pacientes con diabetes controlada que esperan alcanzar. Es un vistazo a cómo se busca ampliar la cobertura de salud en zonas difíciles. Muy necesario.
Además de estos acuerdos, ¿qué más encontramos en este diario? Pues una variedad de avisos más, digamos, rutinarios, pero necesarios para que todo funcione legal y administrativamente. Por ejemplo, el aviso de un tribunal administrativo que suspende labores por una falla eléctrica. Cosas que pasan. Sí, claro. Edictos judiciales, que son esos llamados públicos en periódicos para localizar a personas en juicios o notificarles de actos importantes. Y muchas convocatorias para concursos de plazas en el servicio profesional de carrera en varias secretarías. Gobernación, Hacienda, Educación, Sedatu. Las famosas convocatorias de trabaja en... Esas meras. Y son un buen ejemplo de la burocracia formal. Describen puestos, sueldos, requisitos súper detallados, desde escolaridad y experiencia hasta no ser deudor alimentario moroso. ¡Órale! Explican todo el proceso de selección. Exámenes, entrevistas, publican las bases completas, siempre con énfasis en igualdad y no discriminación. Hasta el propio DOF publica los requisitos para recibir documentos, Para que veas. El propio diario tiene sus reglas. Claro. Y finalmente, hay ajustes a manuales internos de organismos como CONAVI, Vivienda, nombramientos de suplentes en delegaciones del IMSS y correcciones a temarios de convocatorias pasadas. Es el engranaje diario del gobierno funcionando. Realmente, un recorrido que va de decisiones con un impacto muy amplio como las del agua o los apellidos, hasta los ajustes más finos de la operación gubernamental, todo reflejado en el diario oficial de un solo día. Es impresionante. Perfecto. Y nos muestra esa tensión constante en la gobernanza moderna, ¿no? La necesidad de actualizar reglas, de gestionar recursos escasos como el agua, de balancear el comercio internacional con la industria local, de adaptar derechos y protecciones a nuevas realidades laborales como las plataformas, y de mantener funcionando los servicios públicos, todo, idealmente, bajo un marco de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, que ese es otro tema. Viendo todo esto, desde los grandes cambios hasta la microoperación, me surge una pregunta, quizás para reflexionar. Toda esta actividad normativa, judicial, administrativa, ¿cuánto logra realmente permear en la conciencia ciudadana? ¿Cómo impacta en la vida diaria, más allá de quienes están directamente involucrados en un trámite o un juicio específico? Es una pregunta fundamental sin duda. En teoría, el diario oficial es la máxima publicidad de los actos de gobierno, un pilar democrático se supone. Pero su lenguaje técnico, su volumen y a veces su difícil acceso o interpretación, pues crean una barrera, ¿no? El gran desafío sigue siendo cómo hacer que esta información, que es pública y relevante, sea verdaderamente accesible y comprensible, para que la ciudadanía pueda participar de forma más informada en los asuntos que le afectan directamente. Es un reto enorme. Sin duda, un desafío persistente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo del entramado oficial de hoy. Hasta la próxima exploración.